Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy traemos una combinación de telas que os van a encantar. Me recuerdan a una cabaña en el campo, disfrutando de una taza de chocolate caliente delante de una chimenea. Hoy vamos a aprender a hacer esta maravilla de cojines. Y además vamos a aprender a colocar estas cremalleras con una técnica súper fácil. ¿Te gustan? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones y medidas, que los tendremos gratis para descargar en descripción. Y necesitaríamos 40 centímetros por 1,50 de una tela escocesa o la que decidamos. En este caso, yo he elegido escocesa. Y luego 50 centímetros de una tela que coordine, que yo he elegido esta, que le va súper bien, es un pañito gris. 50 centímetros de una tela que mida 1,50 de ancho de esta. Luego necesitamos 50 centímetros de fliselina de doble cara o papel de aplique y dos cremalleras, una que mida 50 centímetros y una que mida 60 centímetros. Y luego, para la que quiera hacer una réplica exacta de nuestros cojines, os hemos preparado unos lotes con todo lo nombrado anteriormente. Y con todo esto vamos a comenzar. Vamos a cortar un trozo de la tela que viene en el lote. Mira, vamos a cortar un trozo que mida 38 de alto, dos trozos que midan 38 de alto o 40, ¿vale? Por 64 de ancho. Entonces yo la tela, que está aquí, ¿veis cómo viene? Voy a cortar de aquí, doble, de aquí hasta aquí 64 centímetros. Y justo de este lado, que la tela gira, ¿lo veis aquí? Justo de este lado nos sale la aplicación, ¿veis? Si la ponemos aquí, nos va a dar la medida exacta de lo que mide el patrón de lo que es el reno, el ciervo, ¿vale? Va aquí, ¿veis? Que hay que unir el patrón aquí con celo, ahora lo uniremos, ¿veis? Sale justa la tela. Si lo cortáis mal no os va a salir el ciervo, tendríais que comprar un poquito más de tela, ¿vale? Entonces vamos a cortarlo a 64, que una vez hecho pues se os quedarán en 62, una cosita así calculo yo el cojín, ¿vale? No le he quitado ni la orilla porque luego la vamos a perder y ya está. Lo importante es que os salga también la aplicación del ciervo, ¿vale? Vamos a cortar por aquí y tenemos que sacar dos tiras, pero lo estoy cortando con vosotras para que veáis que sale, ¿vale? Que sale perfectamente si lo cortáis a eso, 63, 64. Ya tenemos una pieza y ahora vamos a cortar la otra. Vamos a poner simplemente la tela y así no hay que medir y ya está. Nos tiene que dar la medida justito. Si no nos da de aquí la anchura se puede encerrar un poco y ya está. Una vez que tengamos ese pegado, el papel de aplique pegado, ¿vale? Bueno, ya tenemos por aquí cortado uno. Y luego yo he cortado de la otra tela dos cuadrados de 50 por 50. ¿Veis? Ya los tengo aquí cortaditos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos ya cortadas lo que son los cojines, vamos a hacer lo que son las aplicaciones, ¿vale? Sí, creo que de aquí, de esta zona queda un poco justa, pero ahora veis, eso se puede modificar. Una vez que lo tenéis, lo ponéis así, lo podéis modificar, ¿vale? Eso no es ningún problema. Lo primero que voy a hacer va a ser, como de aquí quiero que me quede a unos 18 y de aquí a aquí tenemos 19, es un centímetro más, pues es que no quería dejar el cojín muy estrecho, no llega a 19, es 18 y pasadillo. Simplemente al dibujar nos vamos a meter un pelín, ahora lo vais a ver. Digamos que el dibujo del ciervo no nos va a salir entero en una 4, entonces lo tenemos que unir. Vamos a hacer la unión aquí. Y como yo quiero que el reno mire para allá, pues tenemos que hacerlo efecto espejo y eso es dándole la vuelta por aquí. Simplemente nos vamos a meter un poquito para adentro. Vamos a hacer un cuerno primero y luego lo vamos a mover y ya está. Ahora se supone que de aquí me tiene que venir 18 y 18. ¿Veis? Simplemente las he cerrado un pelín, ¿vale? Lo que es la parte de arriba. Vale, pues ahora esto simplemente
lo vamos a poner, lo vamos a planchar aquí encima. Vale, mira, vamos a contornear un poco por ver por dónde vamos. No vamos a hacer la forma todavía exacta, pero sí vamos a acercarnos un poco más. Así, que esto también nos va a dar un poquito de margen para poder meterlas si quisiéramos un pelín, ¿vale? Vale, esto lo vamos a preparar con unos alfileres para llevar a la plancha. Esta me la dejo preparadita para llevar a la plancha. Está en efecto espejo, ¿vale? Porque lo que pone es Joy. Vamos a volver a lo mismo, ¿vale? La que no quiera escribirlo en inglés, por favor, que lo ponga como quiera. A mí me gusta en inglés y lo voy a poner en inglés. Vamos a calcar aquí, como está en efecto espejo. Esto sí que está en efecto espejo, porque esto lo tienes que poner en efecto espejo sí o sí. El ciervo yo lo he hecho así porque a mí me gusta que mire para allá, pero lo podéis hacer que mire para el otro lado, ¿vale? Hacemos lo mismo, lo dibujamos. Vamos a hacer el punto. Esto es el punto de la J, ¿vale? Y va así. Ahora tenemos que hacer la O y la Y. Ya tenemos todas las aplicaciones preparadas para poner en su sitio. La vamos a preparar para pegar en la tela de paño. ¿Ves? De estos trozos que nos han sobrado, ahí lo vamos a pegar. Entonces nos vamos a ir a la planchita y lo vamos a planchar en esta tela. Muy bien, pues vamos a llevar esto a la plancha y volvemos. Bueno, ya las tenemos planchaditas, ahora vamos a recortar. Simplemente vamos a ir por la línea. Ya tendríamos el ciervo. Qué bonito, ¿eh? Está chulísimo. Vale, ahora vamos a cortar las letras. Pues ya lo tendríamos. Lo primero que vamos a hacer es desprender toda la parte de aquí de lo que son las pegatinas. Vamos a ir desprendiéndolo para que cuando lo coloquemos en el sitio donde vamos a plancharlo no tengamos que estar quitándoselo. Vamos a prepararlas todas. Para la que sea nueva en el tema de este tipo de material, hay muchos vídeos donde podéis mirar lo que es la técnica de aplique, ¿vale? Bueno, vamos a buscar la mitad, vamos a dejar una reservada de momento. Vamos a buscar lo que es la mitad de lo que es el cojín, la mitad y luego otra vez la mitad. Con el rulillo vamos a intentar que se quede marcado. A ver si se queda marcado, es que esta tela no es muy buena para esto. Vale, pues no se queda marcado. Entonces lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a poner un alfiler así y otro así y otro así. Para saber dónde está el centro de lo que sería el cojín, ¿vale? Vale, pues el centro del cojín es exactamente este de aquí. ¿Vale? Este sería el centro del cojín. Entonces, así, ese es justo el centro, ¿vale? Vamos a buscar, como son 3 letras, pues vamos a poner la O justo en medio, a 11,5 y a 11,5, por arriba y por abajo, ¿vale? Bueno, como sabemos que este es el centro, pues ya podemos poner aquí un alfiler y ya lo tenemos claro. Y ahora vamos a poner esta también, que esta la vamos a poner un poquito más abajo porque esto va una cosita así, calculo yo. A ver, y la I la podemos separar un pelín. Vamos a poner la 9,5 yo creo al final. 9,5. Sí, la 9,5. Así se va a quedar. Vale, vamos a poner aquí unos alfileres. Bueno, es buscar la O y luego ir moviendo un poco hasta que más o menos visualmente os guste, ¿vale? Vale, ahora con todo esto nos vamos a ir a la planchita. Vamos a preparar esto para llevar a la plancha, así. Y ahora vamos a poner la otra aplicación en el cojín cuadrado, que es este. Hacemos lo mismo. Buscamos el centro y buscamos el centro y ponemos un alfilerito. Vale, la bolita esta, bueno, el punto este es el centro, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a quitarle al ciervo el papel de aplique y vamos a buscar la mitad del ciervo, que sería prácticamente este cuadro de aquí. Creo yo que es en la mitad del ciervo, ¿vale?
Si eso es así y este es el centro del cojín, me pediría ponerlo ahí. Ahí es donde debería de ponerlo. De la parte de abajo a unos 7,5 aproximadamente. 7,5 de la parte de arriba, ¿vale? Yo creo que ahí está clavado. Vamos a la plancha y volvemos. Bueno, ya lo tenemos pegado. Así nos ha quedado. Y este lo vamos a coser por el filo, todo el contorno, en un color que estoy dudando de si hacerlo en gris, en su color, o si hacerlo en un color para que se vea. Me va a gustar más hacerlo en negro. Vale, lo vamos a hacer, lo haremos en negro y el ciervo, pues creo que también en negro. Los dos lo vamos a hacer en negro, o en negro y en rojo, pero vamos, que creo que va a ser en negro todo. Vale, pues vamos a la máquina y así veis cómo lo coso y volvemos. Pues ya lo tendríamos. Tenemos todo el ciervito, le hemos pasado un pespunte a todo el contorno una vez en negro. Sin embargo, a este le hemos pasado 2 veces, porque quería que se viera así como aquí se puede lucir los 2 pespuntes, lo he pasado con doble, 2 veces. Os voy a explicar una manera de poner la cremallera que es súper guay, ¿vale? Vamos a poner la cremallera con una técnica que os va a encantar. Y lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, vamos a empezar por el grande si queréis, porque lo puedo pasar incluso en negro o en rojo. Entonces vamos a poner esta pieza encarada a esta. La cremallera la vamos a poner en la parte de abajo. Entonces vamos a pasar un pespunte de lado a lado, un pespunte de aquí hasta aquí. Se me ha olvidado deciros que vamos a pasar una orillita, un zigzag, a las 2 partes, a esta y a esta. Y una vez que lo tengamos, le pasamos un pespunte de lado a lado, ¿vale? Vamos a la máquina a hacer el zigzag y a pasar el pespunte y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos pasadito el pespunte, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir las costuras con la plancha. Vamos a la plancha y volvemos. Muy bien, pues ya hemos cosido, hemos abierto la costura y ahora lo que vamos a hacer, como el cojín viene así, nosotros queremos abrir la cremallera así. Entonces el carro tiene que ir así, que abra de esta manera. Abrimos el cojín, teniendo en cuenta el carro dónde tiene que ir, en qué sentido, y este es el centro de la cremallera del cojín y este es el centro de la cremallera, tiene que quedar centradita, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es... Y ahora vamos a hilvanarlo todo, porque si lo movemos así se nos va a mover la cremallera, entonces le vamos a hacer un hilván rapidito. Quedando de esta manera. Entonces ahora vamos a poner la patilla de cremallera y le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno por donde hemos puesto el hilván. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues lo tenemos ya de esta manera, ¿vale? Aquí la cremallerita, por aquí le hemos quitado ya el hilván y por aquí el pespuntito que hemos hecho ahora mismo. Y ahora, con ayuda de este aparatejo, que es un abreojales o un descosedor, vamos a abrir toda esta sección
y ya veréis qué bien que queda, porque queda como montadita. Aquí me ha hecho algún pellizquito. Es que esta tela es un poco elástica, entonces pasa eso. Pero bueno, ahora cuando lo abramos, planchamos bien y ya. Metemos la bolita para no romper la tela y vamos abriendo. ¿Veis? Y así queda la cremallera oculta, no se ve, queda perfectamente oculta. Este es una forma muy guay para eso, para ocultar la cremallera, ¿vale? Ahora quitamos algún hilito que no se haya podido quedar y ya estaría la cremallera. Muy bien, ahora vamos a abrir la cremallera, vamos a dejarla abierta. Ahora alguna hebrita que haya quedado por ahí la quitáis. Ahora abrimos la cremallera y vamos a encarar el cojín. Y ya vamos a pasar un pespunte cerrándolo todo. Cuando hayamos hecho el pespunte le vamos a poner un sobrehilado. Vamos a hacerle un zigzag a todo el contorno y así ya quedaría hecha esta fundita del cojín. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos sobrehilado todo, perfecto. Y ahora ya le damos la vuelta. Y ya lo tenemos preparado para meter el relleno. Es una tela además que creo que va a ser súper cómoda porque es blandita, esponjosita. ¿Veis? Y ya lo tenemos preparado para meter el relleno. Muy bien, pues vamos a seguir con el otro. El otro lo tenemos aquí y lo vamos a cerrar exactamente igual. Muy bien, pues ya estaría terminadito la otra funda de cojín. Vamos a buscar los rellenos y los dejamos ya terminaditos. Bueno, ya los tenemos terminados y como veis son súper fáciles de hacer y son ideales tanto como para regalar o regalarte. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!